Integramos a nuestro panel, está con nosotros también el doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública. Seguimos con Nelia Molina, con José Miguel Bernucci. Habíamos terminado con un titular que señala que solo el 34% de quienes tienen síntomas por COVID consulta a un médico. Es que aquí se ha generado una confusión también para la opinión pública, porque para que los centros hospitalarios no colapsen o no colapsaran, la indicación médica en algún momento fue: si usted tiene síntomas de resfrío, si usted tiene un poco de dolor de cuerpo y una fiebre manejable dentro del hogar, es preferible que no acuda a un centro asistencial. Solamente si presenta problemas respiratorios, acuda, de modo tal de no saturarlo, de no exponerse a un contagio si es que usted no tiene COVID. Sin embargo, parece ser que hoy día lo aconsejable es otra cosa, porque escuchábamos a la subsecretaria Paula Daza decir que al primer síntoma había que ir a un centro asistencial. ¿Qué opina el doctor Bronstein? ¿Qué es lo que debe hacer una persona que tiene síntomas compatibles con coronavirus? Buenos días, Montserrat, Buenos Julio días. César, a gran doctora Elia también, y a Bernucci ahí también un saludo al colega. Montserrat, es que mire, lo que ocurre es que ya es conocido que se ha instalado la idea, en un principio era más difusa, en la cual esta pandemia tenemos que enfrentarla a través de un diagnóstico, realizar un trazamiento y luego un aislamiento. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos esperar que los pacientes estén con fiebre, estén con dificultad respiratoria, estén ya con síntomas que nos hacen pensar en un cuadro más grave para poder trazarlos o aislarlos. Entonces se han ido considerando algunas otras definiciones que usted también ha nombrado en este programa. Una cosa es un caso sospechoso, donde uno tiene síntomas compatibles clínicos con el coronavirus, que es la fiebre, tos, mialgia, cefalea, principalmente desde lo ambulatorio, pero también usted sabe que se han ido sumando otros casos, que son los casos probables, que son casos probables que han tenido un contacto estrecho, por ejemplo. Entonces puede ser que el contacto estrecho tenga un síntoma relativamente difuso, como una cefalea, pero que la persona ha estado, por ejemplo, conversando sin mascarilla durante 15 minutos con un caso positivo, y esa persona debiese ir no a una urgencia médica, a un SAPU en el servicio público, o a una urgencia a una clínica, pero claramente tiene que consultar a su médico. ¿Se fija? Porque la idea es llegar rápido en esta nueva estrategia que nosotros que se ha ido instalando. Nosotros tenemos que llegar rápido. Pero consultarle a su médico, ¿qué significa? Si yo estoy en el sector del Hospital Barros Luco y yo y mi pareja es COVID positivo, yo me siento bien. ¿Tengo que ir a urgencia? ¿Tengo que pedir una hora al médico? Porque estamos hablando de que ir al hospital es difícil, encontrar una hora difícil, y que te saquen la PCR también es difícil. Claro, mire, esa persona que ha tenido un contacto estrecho en principio debe considerarse como un caso positivo hasta que no se demuestre lo contrario, porque usted sabe que existe un periodo en que uno es asintomático. Entonces, esa persona en principio debiese realizar una cuarentena, un aislamiento. Ahora, si esa persona manifiesta síntomas que le hacen pensar que esto se ha ido complicando, claramente puede ir asistiendo a un servicio de salud también, ya sea de urgencia o más ambulatorio. ¿Se fija? O sea, en el fondo la idea es llegar lo antes posible. Es llegar lo antes posible al diagnóstico. Montserrat, y quisiera decirle un pequeño comentario, ¿se puede? Antes de que estamos aquí en la banca un rato. Sí, mire, yo creo que no hay persona en Chile, no hay médico en Chile que no se haya conmovido con el tema que hemos estado hablando toda la mañana. Yo creo que mis colegas acá también nos ha golpeado fuerte, que es el tema de los fallecimientos, ¿no es cierto? Se vio a través de este funeral que veíamos, ¿no es cierto? Pero también lo que va más de fondo es que el gran cambio que está haciendo el doctor París, que tiene que ver con la intersectorialidad, incluir diferentes sectores, como decía la doctora Molina, se ha ido manifestando en hacer evidente que ya no son 4.000 los fallecidos, sino que son 7.000. Pero eso falta, porque si usted se mete al informe epidemiológico, todavía no están considerados dentro de las estadísticas y no se puede calcular la letalidad
a partir de los datos del informe epidemiológico 27, que es el último, considerando estos 7.000 casos. Todavía estamos en 4.000 casos. Los informes diarios todavía están siendo dados sobre los 4.000 casos. Sí. Yo entiendo que esto se va a ir regulando a medida que pasamos. Y eso tiene incidencias en lo epidemiológico, en la toma de decisiones. Pero déjeme decirle lo último antes para no tomar solamente yo el micrófono. Mire, yo el aporte que quiero hacer también es que Chile tiene que vivir una situación desde la salud pública que también tiene dimensiones que son antropológicas, que son de bioética social. Chile tiene que asumir el duelo. Nosotros no podemos, como se ha dicho otras veces, no llorar sobre la leche derramada o dar vuelta a la página. ¿Sabe por qué no? Porque esa leche derramada es un duelo. Y nosotros, para poder superar ese duelo, necesitamos verdad. ¿Y para qué necesitamos verdad? Y que se transparente, como bien ha dicho el doctor París, nuestro ministro ha dicho que quiere transparencia, para que la gente colabore, para que los aspectos individuales de las personas, o sea, el significado que ellos le dan a colaborar, esté basado en una verdad, que esté basado en el reconocimiento de que han habido fallecidos y que todos estamos viviendo eso. Yo tomaría también, porque mire, el último tiempo han habido algunas columnas de una persona que admiro, pero que yo pienso que ha estado errático este último tiempo, que es el señor Christian Worken, que puso en el centro sí algo positivo, que es el centro de la cultura. ¿Qué más está en el centro de la cultura y en la formación de la cultura humana que la muerte de las personas? Usted sabe que la sociedad humana, antropológicamente, se configura cuando uno ve que a alguien se le da sepultura, cuando hay culturas que dan sepultura a sus muertos. Y en ese sentido, Worken se equivoca en algo. Worken dicen que la salida es a través del arte, pero el arte no se puede escindir del bien y de la verdad. Y en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer como comunicación, si yo puedo dar ese pequeño granito de arena, tomar lo que dice Worken de la cultura, pero aterrizarlo a nuestra realidad, aterrizarlo a transmitir que la gente no tiene la culpa de los fallecidos que han ocurrido hasta ahora, y reconocerles que tenemos que hacer ese duelo a partir de la verdad. Disculpe que me haya hecho esta digresión, pero creo que la dimensión de la salud pública también implica la ciencia social, y eso me gustaría ponerlo también en la palestra. Bueno, yo estoy más que agradecido con usted por lo que ha dicho, porque además creo que es el fondo de esta situación que ha fracasado hasta el minuto y que no tiene donde tiene. No ponerle esta dimensión social, esta dimensión humana a un conflicto y verlo solo como cifra. Se toman medidas que son siempre economicistas. Por ejemplo, el metro, ¿no es cierto? José Miguel, Elia, el metro resulta que tiene menos pasajeros, pero, ¿no es cierto?, para no gastar tanto, ponen menos trenes. Entonces, claro, al poner menos trenes andan igual de llenos. Entonces, cuando la gente nos escribe, los obreros, los trabajadores, nos escriben aquí y dicen, oye, ¿cómo bajan el paso de los trenes si al final, en vez de ir más desocupados, vamos igual de llenos que siempre? Formulaba una pregunta, Julio. Claro que sí, el doctor Bernucci. Estábamos hablando que en las redes sociales hay toda una conversación incluso de personas que están en el ámbito de la salud diciendo, doctor Bernucci, si ya se empieza a vivir dentro de los centros asistenciales esta ingrata labor de tener que definir a quién se le instala un ventilador mecánico y a quién no, doctor Bernucci. A ver, lo que hay que comprender, Julio César y Monserrat, es que los recursos en salud son siempre limitados, ¿ya? Y la demanda en general, sobre todo en este contexto de pandemia, el problema que hemos tenido que al no controlar los casos totales mediante las cuarentenas o mediante la estrategia del TTA, en realidad al no controlar los casos totales, esta demanda ha ido aumentando. Y lo que pasa es que al ser fija, digamos, la oferta, efectivamente hemos tenido situaciones donde la cantidad de pacientes ha sido superior al número de ventiladores. Y esto ha tenido que responder con el traslado de pacientes o incluso el traslado de el mismo recurso físico e incluso humano a lo largo del país. A medida de que esto va aumentando y sobre todo en niveles cuando supera un 90%, la plasticidad del sistema para generar estos traslados disminuye mucho, y eso es lo que hemos visto, la demora de los traslados de ambulancia, la demora de los traslados entre hospitales, incluso entre ciudades, como lo que estamos haciendo de distribuir pacientes hacia
el sur del país o hacia otros centros. Entonces, de repente, en el fondo, hay momentos en que la cantidad de pacientes que requieren este tipo de prestación supera, ¿sí? Este es un tema que vamos a tratar más a fondo mañana. Nos queda poquito, queríamos dar la palabra a la doctora Elia Molina. Elia, ¿cómo vemos la luz al final del túnel? ¿Qué es lo urgente para usted en un minutito? Bueno, lo urgente yo creo que en primer lugar es que se entienda, que la autoridad del gobierno entienda que médicos como los tres que estamos acá, que hemos estado la vida entera en la trinchera de la salud pública y que somos académicos, no estamos haciendo críticas destructivas, sino que es un imperativo ético y técnico que nosotros pongamos la impronta de lo que hay que hacer, de lo que se debe hacer y de lo que las evidencias dicen que hay que hacer. Por lo tanto, lo digo por las últimas palabras del diputado Macaya. Por otro lado, me tiene preocupada, tremendamente preocupada, que la atención primaria hoy día, en vez de estar preocupada de poder hacer testeo masivo, de poder detectar los contactos, de poder rastrear los contactos, justamente por lo que usted decía, que muchos pacientes que están infectados no consultan, están hoy día muchos consultorios transformados en clínicas, preclínicas, con pacientes hospitalizados, donde no se está dando espacio para la consulta, donde no se está haciendo la pega que realmente tiene que hacer la atención primaria. Y eso para mí es una gran preocupación. Le damos el último minuto para cerrar a Eduardo. Eduardo. ¿Para mí? Sí. Bueno, llamar a la población a la colaboración, y una colaboración que sepan que tiene que estar fundamentada en la verdad. Y yo sé que este ministerio paso a paso va a ir transparentando los números de fallecidos, los números reales. Pero en este momento les pedimos, como fuerza de salud también, que nos ayuden y que ustedes son el centro, no los médicos, ustedes son el centro, los necesitamos. Ustedes no son los culpables, pero los necesitamos. Aquí estamos, mis amigos. Muchas gracias a los tres doctores por haber estado acompañándonos esta mañana.